Gracias por estar presente. Antes de dar comienzo a la sesión, vamos a dar lugar al uso de la séptima banca, que fue solicitada por Leonor Robert, que vino acompañada con una grata compañía. Bienvenidos los alumnos. Así que te damos el uso de la palabra. Tenés 15 minutos para exponer el proyecto y si algún concejal puede tener una duda al respecto, puede ser una pregunta o no. No hay debate al respecto, sino alguna pregunta con el proyecto tuyo. Perfecto. Así que adelante con el uso de la palabra. Bueno, primero muchas gracias que me permitieron el uso de la séptima banca. La verdad que la reclamé un día que estaba un poco indignada. Después, quise usar el consejo, que creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y a veces nos olvidamos. Bueno, yo como buena docente traje un videito para que vean el tema es revisar la ordenanza. La ordenanza de arbolado es muy antigua, es del 2000, no sé si tan antigua, pero ha quedado añeja, digamos. Así que bueno, un poco es repasar lo que pasa en Rufino con el arbolado y ver por qué tenemos que cambiar la ordenanza. Así que bueno, vamos a ver primero un poco el videito ese que habla de lo que es el arbolado público y por qué debemos cuidarlo. Así que bueno, te agradezco. El arbolado urbano brinda innumerables beneficios que hacen más confortable y resiliente la vida en nuestros pueblos y ciudades ante los efectos del cambio climático. Nos dan sombra en verano, filtran ruidos y contaminantes y generan oxígeno esencial para la vida. Disminuyen el efecto de isla de calor, reduciendo los costos de refrigeración en verano. Atenúan la velocidad de los vientos, interceptan la lluvia y consumen agua de las napas. Embellecen el paisaje, dándonos sensación de bienestar. Para que cumplan su función, es necesario elegir la especie de acuerdo al lugar de plantación. Pero muchas veces heredamos situaciones conflictivas que requieren gestión. Un profesional formado en silvicultura urbana tiene las herramientas necesarias para abordar situaciones difíciles. Las siguientes situaciones se suelen ver como problemas, pero es posible encontrar una solución cuando el árbol es seguro. La caída de hojas, flores y frutos es inevitable. Aunque puedan producir problemas cuando caen, estos se pueden disminuir utilizando cintas verdes, aumentando la frecuencia de limpieza de canaletas, desagües y mantenimiento en general. Recordemos que estas situaciones son estacionales y no debemos olvidarnos de los beneficios de los árboles el resto del año. Las ramas suelen interferir con las señales de tránsito, luminarias, tendidos eléctricos y la circulación de vehículos o personas. Con una poda de respaldado o despeje, se puede disminuir este conflicto. La extracción de las ramas que molestan debe realizarse desde su nacimiento en una rama estructural. Otro problema puede surgir cuando el crecimiento de raíces rompe veredas, cañerías de desagüe y cimientos de casas. Esto es resultado de una mala elección de la especie o cuando las raíces tienen poco espacio de crecimiento. Se pueden plantear posibles soluciones. La forma más sencilla de evitar estos conflictos es darle al árbol un espacio correcto de crecimiento para sus raíces. Se pueden utilizar barreras físicas que impidan el paso de las raíces por debajo de las veredas o el ingreso a las casas. Cuando el conflicto ya está presente, una forma de solucionarlo es con la poda de raíces, cortando lo más lejos posible de su nacimiento en el tronco para no afectar la estabilidad del árbol. Lo ideal es complementar con una barrera física y mayor espacio de crecimiento. Gestionar los conflictos no debe conducir a la destrucción de los árboles adultos, porque son un patrimonio de la ciudad. La extracción debe ser la última opción. Los árboles son parte de la infraestructura de la ciudad y una de las mejores herencias para las generaciones futuras. Cuidemos nuestros árboles. Gracias, disculpen.
disculpen que les traje el video, pero bueno, era para no contar un poco todo lo que es el arbolado, que bueno, creo que ya con el video queda claro los servicios que nos presta. Así que bueno, ahora vamos a empezar con el PowerPoint, que ahí cuento un poco por qué cambiar la ordenanza y lo que está pasando en Rufino. En realidad en Rufino hay cosas que están muy bien, tenemos un muy buen arbolado público, se ha forestado mucho últimamente, pero bueno, nos falta un poquito la gestión del manejo, que es lo que dice ahí en el video, que es lo más complejo. Y bueno, nos encontramos a veces que no tenemos el personal idóneo, bueno, yo he hecho reclamos acá por cosas que no se hacen como se debe. Entonces, bueno, un poco la idea es actualizar la ordenanza para poder después tener herramientas, porque yo cuando me encuentro con estos conflictos vas a la ordenanza y no tiene claro las cosas, entonces es como que no, ahora explico por qué un poquito ahí. Bueno, eso es un poco lo que pasa en Rufino con el arbolado, el tema de lo que está pasando, por lo que yo un poco estoy preocupada, las podas irracionales de parte de la municipalidad, o sea, ha hecho podas en el ingreso de la ciudad sin asesoramiento, ha hecho podas desmedidas y con riesgo también del personal, que eso tenemos que tener en cuenta, el tema de que cuando se hacen estas podas en altura hay que preparar al personal específicamente, digamos. Después, bueno, las podas de raíces, que fue lo que más me preocupó acá en la plaza, que bueno, vine y hablé con todos y ahí pedí la séptima banca. Así que bueno, otra cosa que está pasando mucho, se están sacando especies por parte de los vecinos en esta cuadra, sacaron dos plantas, yo estoy averiguando y nadie sabe quién autorizó, quién la sacó, o sea, no del municipio, tenía que pagar para entrar la carta, al final no la entré porque digo, bueno, la verdad que no sé, y en dos casas que me llamó mucho la atención, de un día para otro no estaban las plantas y nadie sabe qué pasó. En esta cuadra pasó, 2 árboles sacaron hace creo que 2 meses. Entonces, bueno, eso es preocupante porque se está autorizando la extracción de plantas que están en buenas condiciones, no sabemos por qué. Y aparte no hay personal que diga esta planta hay que sacarla o no, o sea, eso tiene que ir una persona capacitada y decir si se debe o no sacar la planta. Así que bueno, un poco esa, bueno, la poda de los vecinos que empieza a aparecer ahora en el otoño, todavía no he visto casos, pero hay. Después otro tema que está pasando mucho, la gente les pone productos fitosanitarios, químicos, herbicidas a las plantas y las mata. Así que bueno, acá puse un poco ejemplos de todo eso que está pasando. Y bueno, después un poco por qué trabajar la ordenanza. Tenemos una ley provincial del árbol que es nueva, que se empezó a aplicar en el 2019 con un decreto. Y bueno, la verdad que la ley es bastante completa, fue una ley participativa, todos los que estamos en el tema aportamos ideas a la ley. Es una ley que también tiene en cuenta el tema de los profesionales que tienen que hacerse cargo, bueno, todo eso. Y todo eso en la ordenanza no está. Entonces, bueno, un poco considerar el cambio de la ordenanza o la actualización de la ordenanza, quizás. Otro tema que tiene la ordenanza también muy desactualizado es el tema de los precios por el castigo. Si sacas un árbol son 50 pesos. O sea, yo creo que estamos un poquito desfasados. Así que bueno, después otro tema que no considera la ordenanza es el arbolado privado, que la ley provincial sí lo considera. Yo no estoy en contra de que los privados desmonten, me parece que cuando uno compra un terreno y tiene monte puede sacarlo, pero tendría que haber quizás un estudio, te piden estudio de impacto ambiental por cualquier cosa, o sea, medir por lo menos la cantidad de árboles que está sacando y generarle al privado el aporte en otro lugar con árboles, o quizás en el mismo espacio gestionar para que queden algunos árboles. Acá se está desmontando todo el parque industrial, se están sacando todas las plantas, estamos perdiendo la única barrera verde que había entre el parque industrial y lo urbano. Eso es terrible, o sea, se está gestionando en todos lados para que haya entre el parque industrial y la zona urbana una barrera física, una barrera de árboles, y acá la sacamos, o sea, la teníamos, se loteó y se sacó la barrera. Eso, bueno, ya me excede, pero creo que a futuro tenemos que ir pensando que esas cosas no nos pasen o gestionarlo desde otro lugar. Por eso un poco la idea es esa, que en lo privado no tengamos, o sea, yo no quiero interceder en lo privado, pero sí quizás poder analizarlo, aunque sea, poder medir el impacto que va a tener ambiental y que la gente que extrae árboles pueda reponerlos de alguna manera o bueno, o gestionar algo para que algo mejore ese tema. Bueno, la propuesta de trabajo es rever bueno, sobre todo investigar, lograr hacer censos, investigar un poco cómo estamos posicionados con respecto al arbolado, lo que tenemos nosotros y cómo está el resto de la provincia.
creo que el medio ambiente siempre colabora con estas cosas, está pidiendo un censo ahora hace bastante y nosotros hicimos censo del barrio norte, pero nos faltaría el barrio sur. Creo que eso también eso ayuda también a ordenarte, a saber qué especies tenés, la cantidad de árboles que hay que extraer. Eso también hay que hacer estudio de riesgo también, por ejemplo. Ahora se está hablando mucho en los congresos del riesgo del arbolado. No sé si vieron un video en Rosario, cada vez que pasan esas cosas yo me aterro. Se cayó un árbol y le golpeó a una señora. Bueno, ese tipo de estudios hay que hacerlos, o sea, hay que recorrer la ciudad con personal capacitado y que vea el tipo de árboles. Por ejemplo, el parque nuestro es divino, pero tiene árboles de altísimo riesgo que son los eucaliptos. Yo quiero con esto que no piensen que hay que sacar ni nada. Simplemente no hay que poner, por ejemplo, parrillas ni mesas abajo de los eucaliptos. Eso es algo que hay que considerar. Ir a mirar si hay ramas secas, cortarlas. O sea, es como un preventivo, digamos, no sacar árboles, prevenir, que es el tema que quiero un poco que quede claro acá. Bueno, y otro tema que puse es que me gustaría considero técnicamente que la ordenanza que hagamos o que trabajemos tiene que ser tratar el tema como sistémico, o sea, el arbolado es un sistema que está relacionado con lo urbano, con las personas, con el medio ambiente en general, o sea, todo forma el sistema que sería medioambiental. Y bueno, que sea todo unido, también el tema de espacios verdes, cómo mantenerlos, ir a algo sustentable. Los espacios verdes nuestros, por ejemplo, rastrillamos hojas, las juntamos y las llevamos a la planta de reciclado y no sé qué hacemos. O sea, la hoja tiene que quedar en el lugar. Entonces, bueno, son cosas muy simples que hablan del sustento, de que sean sustentables las cosas. O sea, gastamos en trasladar hojas, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero bueno, por eso creo que esta ordenanza tiene que ser sistémica, o sea, es un sistema al cual tenemos que tratar de ordenar y analizar. Bueno, podemos equivocarnos también, el tema del arbolado es algo que es relativamente nuevo, porque piensen que Europa no tiene arbolado público, nosotros es prueba y error. Tenemos la ventaja en las ciudades como Rufino que tenemos veredas muy anchas, entonces, y calles anchas, podemos pensar el arbolado que queremos de la manera que queremos, o sea, tenemos muchas posibilidades de arbolado público. Piensen que a las ciudades que vamos tienen unas vereditas de 3 metros con plátanos. Y acá nosotros queremos sacar los plátanos porque son muy grandes. Entonces, bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno, creo que eso sería el resumen. Y después, bueno, pensar en que todo esto transmitirlo, trabajar con las escuelas, con la educación, que creo que son los que transmiten todo esto. Así que bueno, un poco les dejo la inquietud de que podamos trabajar en el tema y ver si nos podemos organizar desde acá para que esto surja. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Leonor. Bueno, no sé si tienen... Hola, te doy un dato que se va a aprobar ahora. Por primera vez el Consejo incorpora a la ordenanza tributaria que prevé los tributos y las multas, prevé las multas para las infracciones del medio ambiente, en lo cual le incorporamos un artículo, lo cito en función de lo que dijiste, donde se sanciona a la poda, destrucción, extracción de árboles, de arbustos, plantas sin ningún tipo de autorización, con una multa que según lo que sea, que va de 10.000 a 100.000 pesos. Bien. O sea que sin saberlo, bueno, se va a tratar este proyecto, que es el artículo 188, va a ser, porque va en camino a aprobarse, de la nueva ordenanza tributaria. Bueno, un pasito. Pero reponer la especie. Muy bien, bueno, sí hay mucho para trabajar. Mucho para trabajar. Te quería hacer esta aclaración. Bueno, muchas gracias, Leonor. No, gracias muchas gracias a los alumnos por haberla acompañado. Bueno, y seguramente este proyecto, si es tomado por el cuerpo, te vamos a llamar para trabajarlo de forma conjunta. Sí, Daniela tiene una... Sí, Daniela. Ahí está. Gracias. Bueno, primero agradecerle la presentación. Cuando la séptima banca se utiliza para proyectos importantes y que la comunidad lo necesita, es enriquecernos y acompañarnos y ayudarnos, porque todos somos parte de una comunidad, como vos lo planteaste bien. Me quedo con unas palabritas que dijiste: vamos a trabajar juntos. Creo que ahí está el valor que tiene esa banca, esa séptima banca, trabajar juntos, porque nosotros podemos trabajar el proyecto, podemos mirarlo, pero a veces cuando nos acompañan personas que están capacitadas, personas que tienen el conocimiento y el recorrido tuyo desde el medio ambiente, creo que es importante.
Tenerlo a los alumnos acá del Colegio Agrotécnico es fundamental, porque ustedes van a ser el semillero, van a ser los protagonistas en poco tiempo, ya lo son, pero vienen de una escuela agrotécnica. Entonces, también sumarle algo muy importante a este compromiso para la comunidad. Así que felicitarte, Leonor, a los chicos por acompañarte, y decía si se quieren quedar, porque hay 2 proyectos importantes que vamos a tratar aquí en el recinto con respecto a la escuela actual y a la escuela que ustedes tienen proyectado o que se tiene proyectado para la institución. Así que bueno, ese es mi pedido y nada más. Muchísimas gracias por estar acá. Perdón que nos vamos a retirar, pero tienen clases los chicos. No, está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.